Nosotros con Rosa Emilia nos conocemos desde que estábamos en la Universidad Nacional de Estudiantes. Y gracias a ella yo fui a la sierra, porque ellos, con un grupo de antropólogos y gente de otras profesiones, estaban viviendo con los indígenas en la sierra en el momento en el que salen los capuchinos de la sierra, en el momento en que son expulsados los capuchinos de la sierra. Eso es año 82-84. Y en ese momento, Rosa Emilia me invita a participar en el proyecto de la remodelación del colegio de bachillerato. Bueno, en ese momento era el convento de los capuchinos. Y por Rosa Emilia voy yo a la sierra para hacer, por Ricardo también, por supuesto, Ricardo Mendoza, compañero también de la universidad. Y tengo la oportunidad, y tengo que decirlo, de trabajar con su papá, con el maestro Carlos Salamanca, que es un arquitecto, era un arquitecto maravilloso, maravilloso, pero aún más un maravilloso fotógrafo. Creo que es más conocido tu papá, ¿cierto, Rosa Emilia, por la fotografía que por la arquitectura? A pesar de que la arquitectura que él hacía era maravillosa, maravillosa. Y con él hicimos ese proyecto de la remodelación del colegio de bachillerato para los indígenas arhuacos, que todavía sigue funcionando como el único colegio de bachillerato indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Rosa Emilia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad, para nosotros es un honor tenerte aquí. Para mí, de verdad que es un placer que estés aquí en la cátedra. Y bueno, esperamos que nos cuentes muchas cosas de todo ese trabajo que tú has hecho a lo largo de todos estos años, no solamente con los arhuacos, sino con todos los otros pueblos indígenas de Colombia. Muchas gracias por estar aquí. Después de que estoy del mismo color del saco, me puse pues, ha logrado sacar la timidez en mí, que es difícil. Primero contarles que agradecer la invitación. Yo creo que también para mí es muy interesante estar con ustedes en este espacio. Agradecer la invitación de Roberto, pero de todas las personas que se tomaron el trabajo de venir. Y yo creo que eso es muy importante cuando uno puede compartir con otros y con otras. Y sí, presentar también a Ricardo, que está allá en el fondo, Ricardo Mendoza, un colega de trabajo también, más o menos de la misma edad y del mismo tiempo, es decir, hace mucho que nos conocemos. Y sí, yo creo que ese momento que dice Ricardo, que dice Roberto, es un momento muy interesante que casi no se conoce en la memoria de este país. Y yo creo que es importante decir que después de los años 70, a finales de los 70, a principios de los 80, nace y surge en Colombia el movimiento indígena de una manera muy interesante y nace con múltiples organizaciones. Yo creo que muchas de las que ustedes conocen, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, pero también surge una organización en la sierra que se llama la OIE, inicialmente, que era la Organización Indígena Arhuaca. Y creo que ya muchos de ustedes saben que esa fue, digamos, una discusión fuerte con el movimiento campesino en términos de lo que significaba el concepto de tierras, de manejo de tierras, los derechos colectivos, autonomía, autonomía, tierra y cultura, que empezó a ser como la consigna fuerte del movimiento indígena, y el movimiento campesino hablaba mucho más sobre el tema de tierra. Yo me parece que eso es interesante situarlo ahí porque mucho ha pasado desde cuando se inició el movimiento indígena en este país hasta hoy. Y el que estemos hoy reunidos hablando sobre el tema muisca es, en cierta manera, ese proceso lento, pero el proceso
que no ha parado y que no ha parado ni un día de la recuperación de múltiples identidades que han estado desconocidas, invisibilizadas o refundidas en nuestra propia composición identitaria colombiana, y a mí me parece que eso ha sido muy interesante y lo han seguido muchas personas, y también yo creo que ahí hay resultados de ese trabajo sinérgico entre mucha gente, de poder hablar de un pueblo indígena, de poder hablar, por ejemplo, de pueblos que estuvieron en situaciones muy críticas como el pueblo Campamo, o el mismo pueblo Pijao, o el mismo pueblo Muisca, o una multitud de pueblos que han sido muy desconocidos y que la recuperación es parte de esa búsqueda identitaria de este país, que también ha significado mucho dolor para muchos pueblos, pero yo creo que un dolor muy profundo para toda la nación, porque claro, ahí hay un dicho chistoso, no un dicho, sino alguna vez oíamos un comentario que decía, aquí la clase alta de este país pretende ser inglesa, la clase intelectual o los intelectuales franceses, la clase media americana y la clase popular mexicana, pero nadie quiere ser lo que somos. Y yo creo que todos estos trabajos que se hacen nos ayudan a un proceso de identidad importante, que es parte de los conflictos internos que tenemos en este país y que nos han llevado a situaciones tan dramáticas como las que hoy vivimos y donde hemos tenido tantas confrontaciones entre todas y todos nosotros. Y por eso, en donde lo sitúa Roberto es interesante, porque yo creo que ahí arrancó un proceso muy valioso y contó desde multiplicidad de pueblos indígenas, de una recuperación que yo creo que son los inicios de un proceso importante de decolonización también, que todavía tiene los desafíos que tiene, que todavía necesita tanto proceso para poder reconocer el conocimiento propio y la posibilidad de generar, no solo de recuperar, sino de generar formas propias, novedosas, de reconocer nuestras identidades, así no sean calcadas totalmente del pasado, pero que nos pueden servir para generar nuevas identidades. Y ahí quiero también situar el tema de las mujeres. Además de haber trabajado con pueblos indígenas, tengo que contarles además que yo soy feminista. Y claro, uno a veces dice feminista y con el tema de los indígenas, pues está difícil. Y yo creo que no. Sí, es una tensión un poco compleja. Pero yo creo que lo primero que tendríamos que plantear es que una de las más graves afectaciones a los pueblos indígenas con los temas de conquista y colonización tuvo que ver con la grandísima pérdida de poder y visibilidad de las mujeres al interior de muchos de sus pueblos, que no quiere decir que hay y que hubiese pueblos que también generaron unas formas bastante patriarcales de ejercicio, pero que la entrada de discursos, sobre todo de los discursos religiosos, originaron una pérdida de la construcción cultural muy profunda de los pueblos, que se asumió como natural y que se fue asumiendo como natural. Y ahí yo quisiera que lo pensáramos también desde otra mirada. En el corpus de conocimiento de muchos pueblos indígenas se refundió el papel de la mujer y empezaron a quedar las cosmovisiones cojas. Y una de las grandísimas y cosas más interesantes que hoy en día plantean las mujeres indígenas es, al visibilizar el proceso de las mujeres indígenas en distintos pueblos, se visibiliza una gran cantidad de la posibilidad, una gran cantidad del conocimiento, de la cosmogonía,
del pensamiento propio, del ejercicio, del papel que jugaban las mujeres en general en todas las culturas que fue brutalmente cercenada. Y esa es una reflexión muy interesante, porque muchos pueblos se plantean la posibilidad de reconocer su propia cosmogonía, pero la cosmogonía se reconoce a través de sus actorías. Cuando desconocemos parte de los actores, desconocemos parte de las cosmogonías y desconocemos parte de los lenguajes y de las construcciones que se hacían desde esos pensamientos y desde la posibilidad de la dinámica de lo femenino y lo masculino. Y ahí, en esa situación, es que uno dice, no existe un solo feminismo, existen multiplicidad de feminismos en la medida en que uno considere que el ser feminista implica poder ver una dinámica diferente entre lo masculino y lo femenino y la posibilidad de reivindicar la autoría de un sujeto que siempre está en la historia y que tiene un papel muy importante y que ha sido muy invisibilizado y que con su invisibilización se quita parte de la producción intelectual, parte de la producción tradicional, parte del rol, parte de una cantidad de cosas que hacen que las comunidades cada día se consideren un poco más, digamos que hayan tenido que sufrir esos vacíos tremendos del rol de las mujeres en estos procesos, pero también de la discusión sobre lo femenino y lo masculino. Traigo algunos ejemplos sobre el tema. El pensamiento occidental nos ha traído una manera de ver el mundo que es dicotómica, blanco y negro, amigo enemigo, arriba abajo, y pocas veces muestra como la cantidad de matices que puede tener todas esas alternativas. Una de las consecuencias de la guerra de este país es que aquí el discurso es amigo-enemigo, y esa es la dicotomía en la que nos movemos todo el tiempo. Yo creo que desde la perspectiva de muchas de las mujeres consideramos que esos discursos lo que han hecho es romper la posibilidad de ver lo que significa el equilibrio, y yo creo que eso es un aprendizaje muy profundo que uno deriva de los pueblos ancestrales, pero también de un discurso muy importante de las mujeres. El continuo de la vida es un continuo, y ahí hay momentos en que la multiplicidad de matices y la multiplicidad de asuntos hacen que lo masculino y lo femenino no sean necesariamente en las cosmogonías tradicionales y en las que hoy en día resultan novedosas, no necesariamente implica el saber de hombres y mujeres. Es decir, no siempre lo masculino es hombre, no siempre lo femenino es mujer. Lo masculino y lo femenino son dos configuraciones que muchas veces pueden estar de múltiples maneras. Y voy a poner un ejemplo particular. Ya me cansé de sentar, por favor. Entonces, en lo femenino y lo masculino, y voy a poner entonces un poco el ejemplo de el pueblo arhuaco, que es uno de los pueblos con los que hemos estado y he convivido mucha vida. Cuando ustedes saben que en el pueblo arhuaco existen, o en el pueblo Ica, para respetar su manera de nombrarse tradicionalmente o con su lengua propia, existen los mamos. Todos sabemos que los mamos son una figura muy importante, muy tradicional, de mucho poder, una figura de mucho peso al interior del pueblo arhuaco. En el pueblo
pueblo Huiva, que es el pueblo que está junto a, digamos, ustedes también saben que hay 4 pueblos en la sierra, el Huiva, el Coqui, el Ica y el Cancuán. En esa configuración donde los Huiva existe todavía una figura muy importante que se llaman las sagas. Las sagas son como una versión, y no me gusta como lo voy a plantear, pero son una figura femenina tradicional que podría ser la versión del mamu, pero en femenino, en mujer. Esa existencia de las sagas en el pueblo Huiva es muy particular, porque siempre cuestionó el hecho de que había mujeres sabias que habían estado en algún momento, pero que por qué en las otras comunidades no existían. Si ustedes miran, en el pueblo Arhuaco hoy en día no hay mujeres mamu, y en el pueblo Coqui yo no conozco a profundidad, pero tengo entendido que hay una versión también de mujeres sabias. Entonces nos pusimos a indagar muchísimo, porque además, hoy en la vida real hay muchas afectaciones hacia las mujeres en todas partes, incluidos los pueblos indígenas. Entonces ahí hay unos problemas muy serios, problemas de violencia tremendos, problemas de violencia de pareja, violencia intrafamiliar, todos los tipos de violencia que hoy se ven en otras partes también suceden en los pueblos indígenas. Eso no es un secreto. Y así quisiéramos decir que eso no sucede, eso sucede. Eso sucede y tenemos que partir de la situación en muchos casos real. Ahí entonces empezamos a trabajar muchísimo sobre el tema de qué estaba pasando con las mujeres. Hay un elemento adicional y es que, claro, había configuraciones familiares que eran muy diversas antes de la llegada sobre todo de las religiones monogámicas, y entonces nosotros, por ejemplo, alcanzamos a conocer que una persona, un hombre arhuaco podía tener 3 o 4 mujeres, siempre y cuando se hiciera cargo de ellas de una manera digna. Y no era un asunto de, uy, qué hombre tan sobrado, ¿no? Tenemos 4 mujeres y supa. No. Era un hecho concreto en términos de que la población femenina es mayor en la sierra y los hombres son menos. Miren que son tan graves esos asuntos que alguna vez empezó a pensarse en la posibilidad, no en realidad, pero se alcanzó a comentar la posibilidad de, al tener tantas mujeres y como cambió tanto la configuración que se tenía, digamos, de respeto, porque en nuestra mentalidad patriarcal y machista uno a veces considera que si un sujeto tiene varias mujeres es porque es el duro patriarca del lugar. Y claro, esa es la lectura que nosotros hacemos. Pero aquí tenía una concepción completamente distinta, y eso es de las cosas que uno tiene que mirar a fondo y poder entender ciertas configuraciones culturales que son muy importantes. No es para que ahora los compañeros que están aquí digan, no, aquí sobran un montón de mujeres y entonces vamos a ver cómo hacemos otra cosa. ¿Cómo las repartimos? ¿Cómo nos la repartimos? No, esa no es la idea. Pero lo importante es decir que, por ejemplo, en esas situaciones tan complejas se alcanzó a pensar, oiga, ¿qué hacemos con todas las mujeres que sobran? En esos términos, nos sobran, somos 100 indígenas hombres, necesitamos 100 indígenas mujeres, nos sobran 800. ¿Qué hacemos con ellas? Las cambiamos, las vendemos, las permutamos, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque estaba generando o se han generado problemas muy severos, como es el problema de madre solterismo, como es, bueno, todos los problemas que puede haber en una sociedad que quedó completamente desarticulada en términos de lo que significaba
una configuración familiar diferente y que terminó en una configuración familiar monogámica que el mismo ejercicio que se había dado durante años y años había generado otra manera de configuración poblacional. Y ahí hay cosas que pensarse seriamente, porque claro, esas cosas lo que hicieron luego es que hoy, por ejemplo, en muchos pueblos hay un problema muy serio de esto que les decía, madre solterismo, las mujeres tienen que sobrevivir de una manera muy difícil porque tienen un compañero, pero que a su vez tiene, digamos, muchos problemas familiares y eso genera un tema de violencia intrafamiliar muy severo y eso es uno de los problemas que hay que abordar. Y no es un problema baja monta, es decir, es un problema muy serio porque estamos hablando de una configuración interna que hay que repensarse muy seriamente para que no se generen nuevos problemas al interior de los pueblos. Pero además, unas mujeres que completamente desempoderadas, porque unas mujeres que tuvieron una presencia importante en términos de la toma de decisiones tradicional, política, social de la comunidad, quedaron relegadas a hacer los quehaceres de la casa, que no está mal ni bien, sino que no era esa su única función. Tenían una participación muchísimo más importante. Con estas conversaciones y con estas investigaciones empezamos a mirar, y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero si alguno sabe y me puede comentar, hay una figura tradicional para los 4 pueblos de la sierra que es muy importante. ¿Alguno sabe cuál es ese nombre de la figura, digamos, del padre? Serancua. Entonces, Cacu Serancua es muy importante para la configuración de la sierra. Cacu Serancua es el padre. Y el padre, en la figura que ustedes conocen de Cacu Serancua, es una figura que está sentada en un banquito. Es una figura que además la pueden ver en el Museo del Oro. Está sentado en un banquito y tiene una cabeza, un cuerpo. El cuerpo tiene 2 brazos así, luego tiene el cuerpo y luego está sentado en un banquito y aparecen los 4, es una cosa redonda como esta. Y aquí está Cacu Serancua, aquí está la cabeza, los brazos, aquí está el banco, y acá en la mitad tiene una configuración muy particular, y es que tiene la representación de ambos sexos, tiene la representación del sexo femenino y la representación del sexo masculino. Y claro, al estudiar la figura nos llamó muchísimo la atención con las mujeres también de la sierra, y esto es raro. Bueno, empezamos a trabajar con los mamos y a preguntar y empezaron a explicar que antiguamente, ¿dónde me empezaron a pensar que las dos figuras, esa de Cacu Serancua tenía una versión masculina y una versión femenina. Cacu Serancua, digamos que está acá. Tiene 4, esto está cortado en 4. Los 4 son pueblo Ica, pueblo Cancuamo, pueblo Huiwa, pueblo Cobi. Y esta es la línea negra, que es la línea que bordea toda la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el territorio sagrado. Esa línea negra es importantísima, pero empezamos a ver, y voy a soltar un momentico el micrófono porque es que necesito las manos.
y empezó a parecer que uno sobre otro estaba lo masculino y lo femenino. No estaban así, no eran complementarios, estaban así porque tenían una dinámica simultánea. ¿Me explico la gran diferencia? Eso es muy poderoso, porque el territorio era al mismo tiempo femenino y masculino. No era una noción de complementariedad, que es lo que siempre planteamos para generar el equilibrio. No. Y yo creo que esa idea es muy potente, porque es la posibilidad de lo masculino y lo femenino al tiempo, generando una dinámica simultánea. Cacucerampa que veíamos aquí tradicionalmente, solo como Cacucerampa, era femenino y masculino al mismo tiempo, y por eso era que era hombre-mujer, y tenía ambas construcciones, ambos sexos, y se veía la configuración de ambos sexos en Cacucerampa. Eso es clave, porque eso planteaba, y adicionalmente creo que es muy interesante plantear que ustedes todos saben que la línea negra tiene un montón de lugares de pagamento, pero además la sierra tiene un montón de lugares de pagamento. Y lo que empezamos a ver es que la dinámica de los lugares de pagamento era la dinámica entre ese movimiento de lo femenino y ese movimiento de lo masculino, que hacía que la dinámica general de la sierra fuera gracias a ese movimiento. No gracias a la complementariedad, sino a la dinámica entre lo femenino y lo masculino. No sé si queda claro más o menos. ¿No queda claro? No. Bueno. ¿Por qué no es complementario? Claro, no son complementarios. Porque son simultáneos y dinámicos. No es que lo femenino está aquí y lo masculino está acá. Es que lo femenino y lo masculino están todos y en todas, todo el tiempo en una dinámica común. No es que el hombre sea lo masculino y la mujer lo femenino. Es que hombre y mujer son femenino y masculino al tiempo. Por eso se rompe toda esa dicotomía, que es una dicotomía muy ortodoxa y muy, yo diría muy, en cierta medida occidental, pero de cierta corriente occidental que plantea que lo masculino es esto y lo femenino es esto, que corresponde a mujer y que corresponde a hombre. Y lo que dice esto es, no. La dinámica de lo femenino y lo masculino vas a mover todo. No es una dinámica particular de un ser. No hay un hombre que resuma lo masculino, ni hay una mujer que resuma lo femenino. Lo masculino y lo femenino es lo general que hace mover la dinámica de todo ser. Independiente de que sea hombre, mujer, plátano o aguacate o perro o gato o lo que sea. ¿Sí me explico? ¿Es dual? No es dual. No es dual. Es al tiempo. No es dual, no es la teoría dual de la confrontación, es la dinámica permanente en movimiento. Dos cosas al mismo tiempo. Es simultáneo. En vez de ser dual, es simultáneo. Porque en la joyería pasa algo así. Cuando uno funde en un crisol, el crisol es receptivo, es un útero, pero viene de la tierra, pero la tierra también tiene montañas que son masculinas. Y lo que se funde dentro es oro o plata, que es masculino, pero a su vez es sacado de la tierra, que es femenino. Entonces, pero entonces ¿sí? Ahí va el segundo quiebre. Okay. Comercialito. Es que toda montaña es femenina y masculina. Por eso. Toda montaña es femenina y masculina. Okay. Y entonces empezaron a entrar problemas. Porque lo que se ha planteado, y ahí, aquí, yo no sé, esto, Roberto, yo tengo por dónde salir. Porque el asunto empieza a ser más profundo.
Porque entonces les comento, y esta es una de las cosas que hemos discutido, que es muy interesante, que no se ha agotado la discusión y todo, y es que, claro, como aquí hay una discusión que es compleja y es la dinámica entre el Sol y la Luna, que es una dinámica fundante para todos en muchos casos. El Sol uno, la Luna la representación de la otra. Pero yo creo que es muy interesante que el Sol y la Luna están en permanente movimiento. Entonces hay una dinámica de rotación, de todo lo que sea entre el Sol y la Luna. Pero la Tierra, concebida como el útero, es estática. Y ahí tenemos problemas. Porque entonces, el papel del varón entraría a ser, como en esas lecturas que son bastante fuertes y muy patriarcales, el varón entra a ser el donador de semilla y la mujer la receptora de la semilla. Es decir, la dinámica se rompe totalmente. Porque la dinámica de la Tierra no implica sino la recepción, más no la dinámica que significa la construcción del sujeto, y entonces las mujeres quedan reducidas a ser la presencia del útero y ya. Y entonces su condición de madres es la que más se reconoce, pero no otras condiciones. Y ahí hay una discusión muy fuerte en si la dinámica de la Luna es igual a la dinámica de la Tierra, o la Tierra es una de las múltiples expresiones de la dinámica de lo femenino y lo masculino. Y ahí entonces entramos en más problemas. Porque tendríamos que romper otra vez esa dicotomía de mujer-tierra, hombre-semilla. Porque eso no es así. Porque en la vida real, después, hoy con todo lo que sabemos que la semilla sí está en el útero, pero la decisión de quién va a ser el sujeto es una dinámica entre los dos. Como siempre, una dinámica entre lo femenino y lo masculino. Y no hay que reducirlo al lugar donde se gesta, sino el proceso profundo de gestar. Entonces, yo no sé si me están entendiendo. ¿Sí? Por ahí voy. Entonces, eso rompe una cantidad de cosas que yo creo que han sido profundamente colonizadas en nosotros, o que tienen esa ascendencia patriarcal tan profunda, y es considerar que hay unos más importantes que otros cuando la dinámica es entre iguales, y es una dinámica entre iguales. Entonces, lo femenino y lo masculino en la naturaleza es una cuestión que gira y que es dinámica y que está en todas partes todo el tiempo como una de las múltiples expresiones de lo que significan las fuerzas de la naturaleza. Eso que pone sobre la mesa, que a lo largo de nuestra historia de colonización y conquista y de muchas otras cosas que le ha pasado a todas las mujeres del mundo mundial, porque esto no es solamente aquí, los derechos de las mujeres han ido desapareciendo con esas dicotomías. Y entonces, lo femenino lo débil, lo masculino lo fuerte, lo poderoso lo masculino, la inteligencia en lo masculino, todo lo maravilloso en lo masculino y lo más perrato en las mujeres. Pero eso sí servimos para cargar las semillas. Eso sí es muy importante. No, somos el envase con las semillas. Entonces, pues ahí tenemos otro problema. Entonces, eso nos llevó a empezar a recuperar ese papel tan interesante que tenían las Sakuman. Porque claro, si estamos hablando que la dinámica entre lo femenino y lo masculino ha sido poderosa y es una dinámica presente en todo, pues lo interesantísimo era cómo se recupera esa dinámica y cuáles son las formas de recuperación de esa dinámica.
Y ahí empezamos a hacer ejercicios muy concretos de recuperación de esa dinámica. Y eso significa, ¿por qué se ha llegado a los niveles de violencia y desprecio de mucho del ejercicio de las mujeres en las comunidades indígenas y no indígenas, cuando son unas actoras, digamos, de toda esta dinámica tan importante? Sabemos las razones, todo lo que nos ha pasado histórica, culturalmente, etc., pero de ahí hay que salir. En estos días oíamos algo que es muy bonito con Ricardo a partir de todos estos ejercicios que hicimos en la sierra, y era sobre el tema del deshielo que ustedes saben que está ocurriendo en la sierra y que es muy grave. Y un poco lo que decían es, en esa dinámica de lo femenino y lo masculino, el sol está calentando tanto que no le ha permitido, y digamos, está tan centrado en lo masculino, y es tanta la arrogancia y lo poderoso de lo masculino, que no hemos dejado que la dinámica de lo femenino progrese, y el último día en que quede la última gota de nieve sobre la sierra, es que nos daremos cuenta que nos hemos equivocado totalmente al considerar que el poder solo estaba en la dinámica de lo masculino. Y eso lo dicen los manos, y es muy interesante. Es decir, más que interesante, es muy poderoso, porque implica un cambio total de acá, en términos de decir nuestra dinámica no puede seguir siendo esta. No puede seguir esta dinámica de la confrontación, esta dinámica de la bipolaridad, que también es un ejercicio muy interesante en términos de la guerra. Si nosotros seguimos siendo un país bipolar, estamos en la mala. Si seguimos resolviendo todas nuestras cosas desde la supuesta complementariedad y no desde la dinámica de la creación común y del ejercicio común, estamos graves. Y en esa medida entonces empezamos a mirar ejercicios muy concretos, por ejemplo, de justicia. Ahí quiero comentarles un caso muy particular. En muchas comunidades existen temas muy delicados, que no es solo los pueblos indígenas, quiero hacer énfasis en eso, en toda la sociedad. Existen asuntos muy complicados en relación a los derechos de las mujeres, pero había un ejercicio muy particular en relación a lo que significan hoy en día actos de justicia que tienen que ver en relación a la violencia que sufren las mujeres de múltiples maneras. Violencia sexual, violencia física, violencia en razón a su condición de género, y empezamos a mirar por qué se daba eso. Y es el desconocimiento profundo, digamos, del respeto que significa esa actora en esa dinámica cultural. Y empezamos un día, se decidió en la comunidad que durante una sesión de justicia, la justicia la iban a impartir las mujeres. Esto fue como, wow, las mujeres impartiendo justicia, espere. Ya ustedes se imaginarán, esto es un tema, si lo irán a hacer bien, no lo harán a bien, estas mujeres, ¿a qué nos van a meter? Mejor dicho, aquí. Y logramos demostrar que las mujeres hacen justicia de una manera completamente distinta. Entonces hubo 3 casos que se hicieron en una de estas sesiones de justicia desde las mujeres, que fueron muy interesantes. Una primera, que fue un caso de acceso carnal violento, donde logramos entender por qué desde la propia enfoque filosófico de la comunidad y del pueblo arhuaco, la violación era un asunto tan grave, y pudimos descubrir en ese ejercicio con las mujeres que había una lectura particular desde uno de los mitos fundantes y de la filosofía fundante de la comunidad, que al único ser que habían desterrado de
la comunidad en todo ese proceso, digamos, de construcción de pensamiento propio y tradicional, había sido a un sujeto, a un Dios particular, a un padre particular que había ejercido un proceso de violación con relación a una mujer. No les voy a contar cómo es toda la configuración, digamos, de la estructura de esa parte, digamos, de la filosofía fundante, pero era el único que habían destacado. Y en consecuencia, una de las pocas razones por las cuales el pueblo arhuaco considera que un ser debe ser juzgado por fuera de la comunidad es la violación, porque debería ser una persona que debería salir del pueblo, porque ha violentado de una manera importantísima, definitiva, una de las digamos, una parte de esa dinámica de lo masculino y femenino, rompiendo el equilibrio de manera violenta. Eso es muy interesante, porque es que no, yo creo que recuperar esa posibilidad de pensamiento propio recupera también derechos y recupera salidas que no necesariamente uno cree que existen, y sí existen. Otro caso que fue muy complejo era de una niña que había salido en razón a violencia física, y claro, lo que le planteaban las mujeres, ella había salido, se había ido con una persona no indígena, había vuelto con una persona indígena, y lo que habían decidido los hombres era que ella tenía que convivir con un hombre que era muchísimo mayor que ella. Ella tenía como unos 18 años y tenía que convivir con un señor que tenía unos 60. Y era muy complejo ese caso. Lo que las mujeres decían es que no puede ser que nosotros terminemos haciendo de la vida de este hombre y de esta mujer una vida absolutamente infeliz por obligación. Tiene que haber otras salidas. Y entonces empezaron a ver las causas de por qué la niña se había ido, de por qué había pasado, y más bien entender que el ejercicio de violencia que se había ejercido sobre esta niña era tal que se había obligado a salir y a volver a entrar, y a salir y a volver a entrar dentro de la comunidad. Pongo estos ejemplos porque el nivel de análisis de las mujeres era bien distinto al nivel de análisis de los hombres, que era la autoridad y decir, es así y punto. Así es que toca y punto. Todo esto, ¿por qué ha servido? Yo creo que ha servido porque hoy en día en muchos de los pueblos se ha logrado que se reconozca que los derechos de las mujeres al interior de los derechos colectivos no es un embeleco de Occidente, es una condición para la recuperación de la dinámica propia de los pueblos indígenas y de la autoría de todos los sujetos que a su interior conviven. Y que las mujeres son fundamentales en la posibilidad de generar parte de esa dinámica de lo femenino y lo masculino. ¿Qué pasa en los planes de vida? Las mujeres arhuacas tienen múltiples organizaciones, pero esto no es un ejercicio solamente de las mujeres arhuacas, es un ejercicio de las mujeres Nasa, es un ejercicio de las mujeres Iguani, es un ejercicio de las mujeres Wiwa, Cuancuamo, es un ejercicio de las mujeres de la Guía, de la Severa Chamí, es un ejercicio de las compañeras de Yanaconas, porque la posibilidad de la restauración de la dinámica, entre muchas otras, de lo femenino y lo masculino, es una posibilidad indudable de la recuperación de los pueblos indígenas. Y eso, entonces, ¿qué implica para
para los planes de vida. Yo no quisiera hablar solamente de los planes de vida y de un plan de vida en concreto. Esta es cómo se recupera esto en los planes de salvaguarda. ¿Cómo se recupera esto en los planes de vida? Pero ¿cómo se recupera esto en las consultas y en la consulta propia y en todos los ejercicios que se da? Porque esas dinámicas están cojas. Y eso es algo que nosotros y nosotras tenemos que empezar a deconstruir. Y eso ha significado para muchas mujeres empezar a generar al interior de los pueblos discusiones interesantísimas de recuperación, de cómo era la dinámica de lo femenino y lo masculino en la filosofía fundante de cada uno de los pueblos para poder recuperar la dinámica y el equilibrio de cada uno de estos pueblos. Que luego se pueda ver en los planes de vida, que luego se pueda ver en términos concretos de lo que significa ese desequilibrio que hoy hay en día en los pueblos indígenas. Porque en general, aquí hablamos de los pueblos indígenas, pero esto es en los pueblos campesinos, en los pueblos urbanos, y es esa violencia tremenda ejercida sobre las mujeres que rompe la posibilidad de generar cualquier tipo de equilibrio y de dinámica entre lo femenino y lo masculino, porque no le da las condiciones de presencia e igualdad que implica una de las actorías fundamentales en la dinámica de lo femenino y lo masculino. Entonces, en los planes de vida no solamente hay que recuperar las figuras propias, y ahí es donde se ha perdido un montón. Entonces, en los planes de vida ha tocado empezar a ver qué es lo que está pasando en violencias, por qué se está dando, cómo se pueden atender todos estos casos que de una u otra manera afectan de manera tan aguda a las mujeres en los distintos pueblos, cómo se puede resolver todos estos asuntos y cómo se logra un estatus dinámico para las mujeres en los pueblos. Y eso es lo que las compañeras hoy en día están haciendo. Y para eso están utilizando tanto el derecho internacional y los derechos humanos, que los pueblos indígenas lo han utilizado para poder conservar sus derechos colectivos, y por eso se crea el pueblo indígena, y por eso es tan importante la ley internacional en materia de pueblos indígenas y todo lo que se está haciendo ahí, como en la vida cotidiana en términos de lograr hacer uso de ese derecho internacional de los derechos humanos para poder generar una dinámica de reivindicación propia. Yo quisiera terminar esta conversación con un video de un trabajo que las mujeres de varias comunidades en una red que se llama la Red Piemsicupanayab, un nombre fácil, la Red Piemsicupanayab. El nombre es porque es la primera sílaba de los 10 pueblos que hacen parte de esa red. Piemsicupanayab. La A es de Fuerza Guayú. Y quiere compartirles este video, es sobre la resolución 1325 de Naciones Unidas, pero que las compañeras lo adaptaron para poder ver su realidad, tanto al interior de los pueblos como por fuera de los pueblos a nivel nacional, porque nosotras todas estamos convencidas que la posibilidad de una dinámica desde las mujeres puede servir de manera importantísima para una paz sostenible en este país. Entonces, en esta medida, los invito a mirar, es un video de 3 minuticos de un trabajo que ellas presentaron, pero donde ellas plantean su importancia para el momento actual y lo que significa el papel de las mujeres en la construcción de país. Yo no sé si podemos apagarlo.